Bueno, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, por favor, me Sí, confirman. señor. Ok, thank you. Bien, entonces hay varios temas, pero entonces yo quise iniciar, digamos, o hablando principalmente de tres tiempos, hablando así gramaticales, que son, yo diría que fundamentales en cualquier tipo de comunicación, o en una conversación como la idea es que no llevarlo solamente como a la formalidad, sino como a una conversación, tal vez a una charla entre amigos, ¿sí? Entonces, la idea es tener en cuenta estos tres tiempitos, el pasado, el presente y el futuro, y hacer una comparación, digamos, de qué partes gramaticales podrían hacer parte de estos mismos. Por ejemplo, y si iniciamos por aquí con el centro, con el present, ¿sí? Dice, she defends the victim today. Pero bueno, yo creo que es importante primero aclarar un concepto. El verbo que está en rojo tiene, digamos que una cualidad, ¿sí? Tiene algo de especial en este caso. Y bueno, y la idea es que para que sea esto como participativo y que todos puedan opinar y puedan participar y así mismo dinamizar como la sesión. Entonces, ¿de qué tipo, en este caso, qué tipo de verbo es este que está aquí en el ejemplo, en el de presente? Dice defense. Teacher, ¿cómo así? No entendí. La palabra en rojo, en la parte central de la pantalla, hay una oración y dice presente. ¿Sí? ¿Qué tipo de verbo es este? Defend. Defend es el verbo, pero ¿qué tipo de verbo es? ¿Qué se les ocurre? O sea, digamos, hay dos opciones, ¿no? Eso sí, vamos, podría como resumirlo o cerrar las dos opciones, pero ¿cuáles podrían ser esas dos opciones? ¿Qué tipos de verbos hay? ¿Y cuál sería este, en este caso, el ejemplo? Regular. Exacto, is a regular verb. Yeah, teacher. Ujú. It's a Entonces, regular como, verb. exacto, it's sí. yeah. Bien, bien. Víctor, ¿cierto? Yes, I am. Ok, great. Bien, entonces, digamos que partiendo primero de este punto, teniendo en cuenta que vamos a encontrar verbos tanto regulares como irregulares, ¿sí? Yo creo que, y la idea es digamos que próximamente a la siguiente sesión, porque la idea es como disminuir el uso del español, ¿sí? Y centrarnos tal vez como a un uso más bien constante en inglés, pero bueno, siendo la segunda sesión, ya nos volveríamos a ver el próximo martes, que por ahora tengamos esto como base y ya luego simplemente seguir tal vez como con un porcentaje más, digamos, durante toda la sesión que se use inglés. Bien, entonces este es regular. Entonces, como es regular, tiene algo especial y esto lo podemos notar en el pasado, no en el futuro, pero es algo que lo va a acompañar siempre, ¿sí? Y que es algo que lo identifica también al ser regular. Esto viene siendo, vamos a ver si por aquí está todavía con nosotros Andrés. ¿Qué es esto que identifica y que te hace darte cuenta, ¿sí? En el momento que estás en una oración en pasado, y esto como para ver al lado izquierdo de tu pantalla, donde está la oración de past, que te hace o que te indica que el verbo es regular y que está en pasado. Andrés. Tell me, teacher, I don't get it. Repeat, please. Bueno, te decía, en la oración de pasado, el verbo es regular, pero ¿cómo te das cuenta que es regular? O sea, ¿cómo sabes que es regular y no que es un verbo irregular? Porque tiene la ED. Exacto, entonces este viene siendo, digamos,
la parte clave o la parte fundamental para que yo me dé cuenta que es un verbo regular y que está en pasado. Bien. Mhm. Ya si fuera irregular, notaría un cambio de escritura y ya no tendría ninguna parte CED. Bien. Ahora sí, entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, voy a ir aquí a la pizarra, voy a borrar aquí un poco. Bueno, tomando en cuenta, y hablando solamente en este caso de un tiempo presente, hay dos tiempitos gramaticales, esto, bueno, se me fue un poco por si la línea, pero hay dos puntuales que se tratan en presente. Uno viene siendo el simple, ¿sí? Y en el simple pues tengo en cuenta algo más allá que va a ser un auxiliar. Yo, bueno, también tener en cuenta y preguntarles si estos términos ya se les son de su conocimiento. Y bueno, y por otro lado, en presente, aparte de un simple, en un to be. ¿Sí? Estos también tienen un uso como auxiliar, pero en este caso, pues ya no, ya, digamos que pongámoslo aquí como una lineacita. No es un auxiliar, pero tienen un uso similar. Entonces, tomemos en cuenta la oración que estaba en la diapositiva, que era, ella, she defends the victim today. Bueno, tiene una palabra de tiempo, el cual es today. She defends the victim today. Dejémoslo por aquí. Esto tiene algo importante y que es como para resaltarlo y que identifica también una cosa, la regla de la S. ¿Sí? Entonces, por eso, y en este caso, por estar con la tercera persona, se le agrega la S. Pero hay una diferencia entre esta, la idea es compararlo entre uno al otro. Entonces, si en este caso fuera con un to be, pues podría ser lo siguiente. ¿Sí? Es a defensor. ¿Sí? Y esto como tomándolo. Hola, hola, ¿me escuchan? Qué pena, tuve un pequeño inconveniente aquí con la red. ¿Sí se me escucha? Yes, teacher. Ah, ok, Teacher,
Ok, mil disculpas. Pero bueno, listo. Entonces, les decía, teniendo en cuenta como estos dos aspectos, solamente un tiempo gramatical, el cambio de una a la otra me supone que yo voy a utilizar con una un auxiliar y en otra, uno que no podríamos llamarlo como auxiliar, pero que tiene un uso similar, ¿no? Entonces, si hablamos actualmente del auxiliar y de lo que sirve, ¿no? O sea, ¿para qué lo podríamos utilizar? O como de su función. ¿Sí? Podríamos decir que este funciona, uno, para negar la oración, y tiene otra función, pero bueno, antes de que yo lo diga, me gustaría que, a ver, ¿me escuchas, Viviana? Yes, teacher. Ok, bueno, esto hablando, bueno, ¿estás viendo mi pantalla en este momento? Yes. Ok, entonces, teniendo en cuenta la oración inicial, ella defiende a la víctima hoy. She defends the victim today. Y la hacemos negativa, nos hace falta un auxiliar. ¿Me escuchas bien? Yes. Ok. Entonces, o de acuerdo a esto, utilizando el auxiliar, nos quedaría she doesn't defend the victim, ¿cierto? Agregando el auxiliar. Yes. Ok, y en el momento que la vuelvas una pregunta, ¿cómo te quedaría? El auxiliar pasa a primero. Hagámosla escrita. Entonces, digamos, estamos en esta partecita, voy a poner una formita. Aquí en el cuadrito. Tengo la oración positiva o afirmativa, que es she defends the victim today. ¿Sí? Luego lo voy a hacer negativa y es como te lo dije hace un momento. Sería she doesn't defend the victim. ¿Sí? O sea que ahora le hicimos negativa utilizando el auxiliar, que es ¿cuál, Viviana? Doesn't. Bien, entonces como en este caso ya utilizamos una función del auxiliar que fue hacer la negativa, ¿cómo nos queda si fuera una pregunta? ¿Qué pondrías de primero? Iría al does. Exacto. Sí. Y digamos, y hablando estructuralmente del orden, siempre hablando, en este caso del presente simple, independientemente que sea o presente o pasado, el orden siempre va a ser o que el auxiliar, o que el to be, o que el verbo modal, ¿sí? Y esto es una estructura que ojalá la tenga siempre muy presente, que va de primero, cuando sea una pregunta. Entonces yo lo que hago es como hacer un pequeño switch, ¿no? Entonces pues como que tomo el auxiliar, lo paso de primero, ¿sí? Y yo creo que esto tal vez ustedes lo tienen en cuenta, tal vez en algún momento ya han hecho algún tipo de explicación sobre este tiempo, ¿sí? Que este es como el movimiento estructural para generar una pregunta. Luego de esto, entonces ya simplemente completo con defend the victim, ¿sí? Entonces, con el verbo defend the victim. Dime. Dime, Diana, es que no te escuchaba. Es que se te entrecorta un poquito. Dime. Pues viéndolo así, sería primero iría el verbo y así de último complemento, interrogación. Exacto, lo primero que ubicas es el auxiliar. Luego, pues el sujeto y luego es el resto de la oración que viene siendo el complemento. Y bueno, tiene algo en común esto, pero entonces quiero primero terminar la que está en to be, ¿sí? Pero hay un cambio con el verbo. Digamos que el verbo, ya no estoy ejerciendo el verbo, ya no estoy defendiendo, o sea, ya no dice, ella defiende, ahora dice, y bueno, esto sí, para en este caso con Víctor, si lo hacemos ahora, como lo tenemos en el ejemplo de abajo, voy a poner otro square. Sí, dice, she is a defensor.
Es en Yes. este caso, ¿qué estoy haciendo? Pues it's a positive affirmative, yeah. Sí, o sea que el verbo se vuelve como una especie de, Mm, ¿Progresivo? no porque no dice defending. O sea, en este caso, ¿o qué traducirías aquí en esta oración? She is a defensor. Ella es una defensora. Exacto, o sea que ya dejó de ser verbo y se volvió como To sustantivo, ¿no? O sea, be. ¿sí? Ajá. O sea, el defend ya Ah, ya dejó de entendí. ser defender, ¿sí? Ya no es ella defiende o, no, Ok. o tampoco dice ella está defendiendo, sino que ella es, ¿sí? Ella es la que Ella es hace, una defensora. exacto, es como por decirlo así, como que el verbo se vuelve profesión. No quiere decir esto, pero es una manera como de interpretarlo para que sí mismo podrían como tomarlo como un ejemplo o una buena forma de explicarlo para que lo utilicen también así. Entonces, ella es una defensora, ahora ella no es una defensora. La negación iría en qué parte, Víctor. Después de after is. So she isn't a defensor. Great. Entonces diría, she is not a defensor. Yes. Ahora que es ella simplemente que no lo es. Bueno, como la que she is not a defensor. Y si fuera una pregunta, Víctor, solamente hago el cambio que sería Is she a defensor? great. Sí, porque muchas veces, digamos que tengo en cuenta los dos presentes, pero hay que tener en cuenta cuando nos saltamos al to be, y la idea no es tomarlo como nos los han planteado de pronto desde el colegio, que ha sido como ese dinosaurio que redondea y redondea los temas gramaticales, es she a defensor, sino que digamos que le encontramos el lado fácil, ¿no? Y que lo podamos entender y que logremos que no sea una dificultad y que no sea tanto como que no se puede aprender inglés porque es muy difícil, sino que en realidad hay muchas posibilidades para hacerlo fácil. ¿Sí? No, precisamente como en la conjugación, ¿no? O sea, ya no es como el verbo que nosotros le decimos diferente y cambiando o intercambiando el sujeto, mientras que en inglés el verbo sigue siendo lo mismo. I play, you play, excepto pues, ¿sí? En tiempo presente, pero es mucho más fácil de diferenciar cambiando una S y cambiando toda la conjugación. Yeah. Bueno, hasta aquí podemos hablar o podemos tener en cuenta, digamos que una pequeña explicación sobre lo que es el presente, ¿sí? Pero si yo quisiera agregar, y ahora ya que me lo menciona, sí, porque cabe todavía en medio de este tema, porque igual no es tomar el presente simple o presente to be, sino hablar del presente como de manera amplia. ¿Qué tantas oraciones o qué tantos tipos de oraciones puedo yo crear con presente? Entonces ya, ella defiende, ella es la defensora. Ahora sería, y si fuera con ing, solo habría un cambio, y bueno, le voy a preguntar en este caso a Giselle, si fuera con ing, ¿qué le va a pasar al verbo? O sea, pongámoslo por aquí abajo. Sería que decir que, bueno, y esto sería teniendo en cuenta que debo utilizar a is para que el resto vamos a buscar el complemento. ¿Sí? Esto buscando como la manera progresiva, ¿no? Ahora sí, hablando de esta progresiva. Bien, Giselle, ¿qué crees que nos hace falta aquí para que sea realmente progresivo? Agregarle el ing. Exacto, entonces sería decirlo en inglés como, She is defending. ok, bueno, en este caso varía un poquito, al ubicarlo como verbo sería she's defending, pues está la D, pero al final de la D le pondría el ing, La. she's defending the victim. Defending the victim. Bien, ahora sí sería progresivo, ¿no? Entonces, y todavía digamos que ingresa o hace parte de todos estos tiempos de presente. Bueno, este cuadradito. Y para tener en cuenta todos esas partes
digamos que hacen parte del presente. Entonces no solamente que sea simple, que sea con to be, que sea progresivo, todos estos se podrían mezclar y la idea es tener en cuenta, por aquí tengo unas oraciones, pues para que no sea solamente, bueno, pero antes de esto yo creo que voy a compartirles, y nos hace falta aquí poner una pequeña apunte, ¿sí? Porque podría ser algo clave, y son las dos funciones que tienen el auxiliar. Entonces podría decir que uno es negar, ¿sí? Tanto el auxiliar como el verbo to be, y que su segunda función es preguntar. Vámonos por aquí. Bien, les voy a compartir este pantallazo y ahora sí hacer el ejercicio. Yo les daría unas oraciones mezclando los tres. Giselle, ¿ya me escuchas mejor? Yes, teacher. Ok, sí, es que vi tu mensaje que no me escuchabas, pero bueno, listo. ¿Y los demás me pueden escuchar bien? Yes, teacher. Ok, bien, entonces una de las oraciones es, bueno, más bien hagámoslo un poquito más variado, que sean ustedes quienes me den el verbo. Entonces, por ejemplo, Andrés, sugiéreme un verbo para hacer una mezcla con los tres tipos de oraciones que estábamos trabajando hace un momento. Work, Listo. Entonces me dices walk, caminar. work, trabajar. Ok. Entonces utilicemos work y que sea. Voy a escribir en la caja de chat. Él trabaja en una fábrica. De lunes a viernes. Pero los fines de semana él está trabajando en su casa del árbol. Vale, pongámoslo así. Me haría falta, bueno, está el trabajo, pero el fin de semana él está trabajando en su casa del árbol. ¿Por qué? Él es un gran trabajador. Listo, entonces ya lo pueden ver en la caja del chat. Él trabaja en una fábrica de lunes a viernes, pero los fines de semana él está trabajando en su casa del árbol. Perdón, bueno, aquí se me fue un poco diferente, un error mío, porque él es un gran trabajador. Digamos primero él, luego es. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta en inglés? La tenemos que traducir, ¿verdad? Sí, pero entonces escrita, Giselle. Ah, Primero por el chat, sí, para poder leer digamos que cómo lo crean, ¿no? De manera textual. Bueno, estoy atento a la caja de chat para ver cómo les va quedando. Yes, teacher. Wait a minute.
Ok. Bueno, ya recibí la primera de Giselle. Dice, he works in a factory from Monday to Friday, but the weekends he's working in his first house because he's a big. Okay. Luego Andrés is working in at factory at Monday to Friday, but the weekend he's working at his house because he's a big worker. Okay, luego Víctor. He works in a factory from Monday to Friday, but on the weekends he is working on his house because he's a great worker. Bien, me hace falta, o creo que no están conectados. Me hace falta ver la de Viviana. ¿Ya lo estás haciendo, Viviana? Yes, teacher. Ok. Ok, termínala y la envías, por favor. Hay varios puntitos para tratar de esta oración. Porque tenemos en cuenta, por ejemplo, la manera de poner un punto de partida y un punto final, ¿sí? De lunes a viernes. Luego para decir su casa del árbol, que está trabajando en, ¿sí? Pero hay dos en, ¿no? Entonces trabaja en una fábrica y trabaja en su casa del árbol como proyecto. Bueno, entonces de un momento a Viviana, que ya lo finalice, para hablar como de la manera como hemos compartido las diferentes oraciones. Que viene siendo tal vez como un fragmento de un texto. Bueno, Viviana, ¿listo? ¿Ya lo terminaste?
Bueno, mientras que Diana lo termina, entonces voy a compartirles nuevamente la pantalla y hablar, bueno, voy a tomar como diferentes, yo creo que debería como usarlo entonces por favor, cuando puedan ver nuevamente mi pantalla, me confirman por favor cuando estén viéndola. ¿Listo? ¿Ya pueden ver la pantalla? Yes. Yes, teacher. Ok. Entonces, bueno, hay varios puntos a tratar de esta simple, digamos que este pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, él trabaja, ¿no? Entonces, la primera parte sería texto. Entonces, tener en cuenta que he works y la primera parte sería con ese, ¿no? He works en una fábrica. ¿Sí? Bueno, aquí podría haber una pequeña diferencia, ¿no? Hablando de la preposición que yo uso en esta primera parte. Bueno. He works at the factory, y aquí viene la parte inicial y Monday to Friday. Entonces, y funciona también para darle un tiempo cronológico. Yo podría decir, bueno, más al frente. From Monday to Friday, para decir de 2 a 4, de 3 a 5, ¿sí? Un horario. From 2 to 5, from 2 to 4. ¿Sí? En este caso, y esta sería la primera parte. He works at the factory. Él trabaja allá. Y luego, como uno podría decir que está, o podría cambiar el at por el in the, pero entonces sería he's working in the factory. Lo está haciendo en este momento. Habría esa pequeña diferencia entre, y esto solamente entre, hablando de in y de at. Estos dos. Bueno, se me fue con igual, pero no era la idea. Entonces que tengo por acá in y por otra parte at. Bien, si estoy utilizando in, esto aquí me hace referencia. Digamos, bueno, si le pregunto en este caso a Víctor, si tienes en cuenta in te está dando referencia que es hablando Que de una está, ubicación. que está dentro. Bien. Ok. Y si fuera at, ¿cómo lo relacionas o cómo lo entiendes? Que estás en un lugar pero no sabes en qué parte estás. Bueno, entonces hagamos, yo creo que esto de pronto no está de más. Digamos que este pequeño mal dibujo, es un poco difícil dibujar con el mouse. Digamos que esto viene siendo la fábrica. Pongámosle aquí como la salida de humo. Esta es la fábrica. Si digo que está, digamos que esta es la puerta. Si digo que está in, entonces listo, está dentro. Listo, él está in. Pero si está at, ¿en qué parte? Digamos que este es, por decirlo así, el lote de la fábrica. ¿En qué parte ubicarías al sujeto o a la persona que esté? Digamos que este pequeño muñequito chiquitico, ese sujeto, ¿dónde lo pones si está at the factory? Como para hacerlo un poquito más visual. Víctor, ¿dónde lo ubicarías? In, pues dentro. Y at, Sí. afuera. Listo, pero entonces ¿en qué parte? Digamos, todo, y Por aquí ahí. podría utilizar, dime, Por ahí donde tiene la flechita, sería, ¿no? digamos por aquí a un ladito, Sí. listo, exacto. Y esto, digamos que hablándolo contextualmente, ¿para qué me sirve el add, no? Podría hablar solo también de una hora, pero en este caso es que trabaja allá, ¿sí? Allá, y no es como que, Ya, me acuerdo. entonces no está allá, pero trabaja allá, ¿sí? Es un poquito como que causa como el dilema, como la confusión, pero entonces si está allá, si está dentro de la fábrica,
y trabaja allá. Pero si es el at, es de que es allá. Allá es donde él se dirige cuando va a laborar. Luego el horario, bueno, from Monday to Friday, sí, me queda faltando entonces. Pero los fines de semana, él está trabajando en su casa del árbol. Listo, terminemos esta parte. Entonces, but, y aquí habría dos cosas. Y bueno, aquí Una podría agregar. fight. ¿Una Dime. fight? Ah, sorry. Podría tener en cuenta otra proposición más, ¿sí? La cual es on, ¿sí? Porque digamos que aquí hay una pequeña diferencia. Entonces, es válido que yo utilice at the weekends o on the weekends. Y esto refiriéndome al fin de semana, pero los fines de semana le está trabajando en su casa el árbol. O sea que podría decir tanto on the weekends como at the weekends. Entonces, pongamos aquí en este caso que diga, entonces on the weekends, he is working on. Y aquí, ¿por qué el on? Porque el work on. Este work on es que trabajo en algo, como un proyecto, ¿sí? Sí, Entonces señor. estoy Trabaja en enfocado en algo. sí. Exacto, working on. Bueno, ya corramos la R, ya, listo. But on the weekends he's working on, y aquí en su, y aquí, bueno, el árbol, Fresh House. Y esa sería la segunda parte de el, porque es un trabajo, porque él es un gran trabajador. Y bueno, y aquí en este gran trabajador podría variarlo. Por ejemplo, Giselle, y aquí viene haciendo el cambio. Giselle tiene employed, Andrés tiene worker, Víctor también tiene worker, pero Andrés puso big. En este caso, bueno, Giselle también tiene big employed, big worker, great worker. Y bueno, y en este caso, ¿cuál viene siendo el más apropiado? Entonces, si tengo, because he is great, bueno, este siempre va a ser el mismo, worker, y la idea era para utilizarlo como si el verbo, en este caso es cuando lo cambio y lo vuelvo un sustantivo y lo vuelvo algo así como les decía, como si fuera la profesión, because he's a great worker. ¿Y por qué great y no big? ¿Sí? Que es el otro que utilizamos. Big, ¿a qué me hace referencia en este caso con Andrés? ¿A Yes. qué le hace referencia Andrés cuando piensas en big? Yo después, o sea, después de leer los mensajes, yo pude darme cuenta de que ahí me había equivocado porque me acordé ¿Sí? que hay una gran diferencia porque big es como más bien para el tamaño y great es como para una cualidad. Por ejemplo, ¿cómo se le dice en inglés a la gran muralla china? ¿Sí? ¿Cómo lo dirían en inglés? ¿Dirían the big Chinese wall o dirían the great Chinese wall? The Big China Wall. Bueno, entonces pongámoslo así y bueno, ya que están viendo mi pantalla, hagamos el ejercicio. Digamos que yo lo busco así, como the big Chinese wall, a ver qué parece. ¿Sí? Fíjense a lo que nos dice aquí a la derecha Google. ¿Sí? Dice Great Wall of China. Entonces, cuando yo agrando algo, pero entonces porque es muy majestuoso, porque es muy bueno, ¿sí? Como que yo lo resalto como por algo bueno o porque es imponente, en este caso porque es una muralla imponente y es una gran muralla china, no por lo, o sea, pues sí, también es por su extensión, por su longitud, porque es grande, pero es por resaltarla o su grandeza, ¿sí? Como más bien histórica en este caso. Y por eso se utiliza en ciertos casos, ¿sí? Es mucho mejor, digamos que denotarlo como great y no como big. ¿Sí? Entonces, por eso en este caso, pues yo, digamos que preferiblemente, ¿sí? Les sugiero que utilicen este término great work, ¿sí? Porque yo lo resalto como algo bueno, como, ¿sí? Como dándole, como echándole flores, por decirlo así.
Entonces yo lo estoy agrandando, dando a entender que es bueno y de esta manera le utilizo great. ¿Sí? Ahora, ahí tomando en cuenta estas diferentes proposiciones, entonces aquí, bueno, ya damos otro cambio que fue el work on y se vuelve casi que phrasal verb, ¿sí? Pero no exactamente porque esto es muy literal. ¿Sí? La idea, y bueno, hay unos que se toman muy literales, pero en este caso, bueno, pues es tal cual como se describe el work on. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? No, teacher. Bien, listo. Andrés, Víctor, ¿tienen alguna duda? No, no. Bien, o sea, la idea es, digamos que son detallitos, de pronto, pues muy leves, pero entonces la idea es, esto nos pule mucho la manera en que nosotros creamos texto. Bueno, voy a ahorrar un poquito por acá. Ahora sí, vámonos a la presentación. Bueno, igual ustedes pueden seguir viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, ahora sí podríamos saltar al pasado. Entonces, en el pasado hay algo diferente, ¿no? Entonces, dependiendo del verbo, ¿sí? Va a haber un cambio y también se va a perder algo. Por ejemplo, digamos que si yo hago, Giselle en este caso, ¿cómo nos queda? Ella no defendió a la víctima ayer. ¿Sí? En este caso en pantalla se encuentran presentes, es afirmativa, pero lo vamos a hacer negativa. Ella no defendió a la víctima ayer. ¿Cómo te quedaría, Giselle? She... Pero es que tengo una duda, no estoy muy segura. Dime, ¿cuál es la duda? Porque creo que she don't say anything yesterday. Exacto, o sea, Ah, entonces la idea es dependiendo qué tipo, o en este caso, qué auxiliar va a serme útil. Y voy a terminar aquí de borrar nuestra pizarra, porque viene siendo algo parecido, ¿sí? A lo que estuvimos haciendo en presente. Entonces, ahora sí puedo hablarles de tres, más puntualmente, ¿sí? Que uno sea do, que otro sea does, luego tengo uno más, que es did. Entonces tengo los tres, pero entonces hay que tener en cuenta, bueno, primero, con qué tiempo puedo relacionar a cada una. Entonces, do, ¿con qué tiempo lo puedo relacionar? Y en este caso, bueno, estoy contigo, Giselle. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿A qué tiempo lo relacionas el do? ¿A qué tiempo lo relacionas? pues siempre con el presente. Listo, entonces do con presente. Entonces hagámoslo abajo para que tenga como su unión. Este con present, listo. Das, Giselle, ¿con cuál le hallarías relación? Pues presente, pero en terceras personas. Listo, excelente. Ya está, ya esto, y la idea es que todos, digamos, que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que tanto do como das tienen una relación directa con presente, pero que hay un cambio, y esto lo puedo tener aquí detrás, y es teniendo en cuenta que el das es solo, pongámosle aquí un pequeño símbolo de terceras, para referirnos qué pasa con las terceras personas. Mientras que did viene siendo, y esto, bueno, para preguntar a un compañero aparte, Andrés, ¿con qué tiempo relacionas a did? Con el pasado simple. Listo. Entonces, bueno, dejémoslo como past. Listo, tengo este como past y aquí ya tengo una relación.
puntual de cada uno. Entonces, do das con presente, did en pasado. Y bueno, aquí tengamos la oración. Ella no defendió, ahora sí dice cómo nos queda esta oración. Ella no defendió a la víctima ayer. Giselle, ¿cómo nos queda? Tengo el micrófono apagado, perdón. She doesn't Tranquila. Bueno, defend the victims yesterday. ok. Depending. Sí, The victims ok. Así tal cual como lo estás viendo. yesterday. No, sorry. Defend. Defend. Ok, listo. It doesn't defend the victim today. ¿Sí? O sea que esta oración la voy a poner aquí. Sería, ella no defendió o ella no defiende a la víctima hoy. Perdón, ayer. Falta en defendant el ed para que pueda pues estar en pasado. O sea, bueno, la idea, bueno, pongámoslo así, porque la idea es tener en cuenta todo el aporte. Entonces lo voy a poner abajo. Digamos, vuelvo entonces con doesn't, pero entonces le pongo defended, ¿cierto? Ajá. Ok. Listo, ok, bueno, dejémosle aquí, pongámosle punto y ahora sí, la idea es que esto sea contributivo y que sea de todos, ¿no? Entonces, algún compañero que quiera decir un aporte diferente o que diga, no, yo le cambiaría esto, le pondría, la dejaría así, o la harías diferente, o la dejarías así, pero entonces, ¿qué opiniones tienes tú, Viviana, Andrés y Víctor sobre la oración? Y esto, pues hay que, tengámosla aquí en presente, ella no, estamos negándola, ella no defendió la víctima ayer. Esta es la que estamos haciendo en inglés. Pero entonces, ¿a cuál corresponde? O le haríamos un cambio extra. Sí, en este caso, pues aquí estamos tratando de se defendió a pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Andrés? ¿Qué opinas, Viviana? ¿Y qué opinas tú, Víctor? ¿Hay alguna opción más? ¿Hay algún cambio que se le pueda hacer? ¿Un cambio? Sí, señor. Ok. ¿Cuál sería el cambio? What would be that change? The first will be the auxiliary. Or, Listo. yeah, change it from doesn't to didn't. And that the other one would be the verb defend. You don't have to add ed when you are in a negative question. And the last word, yesterday, that word it didn't work or it doesn't run with affirmative or present sentences. Ok. O sea que, ¿cómo te quedaría? Si la fueras a hacer, ella no defendió a la víctima ayer, ¿cómo la harías o cómo la creas en inglés? Bueno, yo lo haría de dos maneras. Primero le haría she didn't defend the victim yesterday. Ok. Y la Defend. segunda, Y la otra sería she doesn't defend the victim. bueno, aquí, perdón, se me fue una F en lugar de la D. Y la otra sería, she doesn't defend. ¿Sí? Defend the victim. Sí, señor. Bueno, entonces ahora sí, teniendo varias opciones, la que más, digamos que la que más acierta, que es teniendo en cuenta que es esta, que está aquí, que dice, ella no defendió la víctima ayer, esta la podríamos, digamos, y la idea es, ¿con cuál la puedo conectar? La puedo conectar con she doesn't, la puedo conectar con she doesn't defend it. En este caso tenemos cuatro opciones
Entonces, para preguntarle, bueno, para que participe también Viviana, ¿sí? ¿Cuál de las 4 te parece que es la más acertada para ella no defendió la víctima ayer? I think the number 3. Listo, entonces podríamos decir con esto. She didn't defend the victim yesterday, ¿sí? Yes. Ok, ¿por qué razones dirías tú? Um, porque did o didn't en negativo es para pasado, Ok, pienso yo. sí, o sea, efectivamente lo que hicimos en ese momento fue definir y aclarar cuáles son los auxiliares y a qué tiempo corresponden. Sí, sacamos 3, do, does y did. Sí, do y does, entonces qué listo, con presente. Cada uno tiene su negación diferente. O bueno, digamos que todos tienen su negación correspondiente. Do, pues podría decir do not, pero la idea es que tengamos en cuenta tanto la manera extensa como la manera contraída. Entonces tengo do, don't. Luego que tenga does, y seguida este que esté doesn't. Y cuidado también que tengamos en cuenta la manera como estamos pronunciando los auxiliares did, paso de didn't. Te lo escuché como didn't, pero el didn't no sería exactamente como otra D, sino como una R, didn't. ¿Sí? Se darán cuenta que a veces, tanto como la D como la T pueden tomarse, ¿sí?, de cierta manera, ¿sí?, como una R, una especie de R, en este caso she didn't. Cuando digo ella decidió, digo she decided. ¿Sí? Bueno, esto en estos dos casos que viene siendo un verbo parecido por la D. Entonces defended. Y bueno, tienen en cuenta también la manera de pregunta y la manera negativa corresponde a cada auxiliar. Entonces la mejor o la que más se acierta a esta negación, ella no defendió a la víctima ayer, es she didn't. Y bueno, primero el auxiliar, she didn't contraído defend the victim, podría quitarle el yesterday, pero entonces hay que tener en cuenta qué cosa. Las oraciones deben tener, ¿sí?, o según la gramática, digamos que teniendo en cuenta esto, debe tener un sujeto, que tenga un verbo, que tenga un complemento cualquiera, ¿no? Algo que le dé sentido a la oración, y esta le da el complemento, que tenga un tiempo y un lugar, ¿sí? Según esto, o según la gramática, ¿sí?, en inglés, o bueno, digamos que no aplica solamente para inglés, sino que independientemente en lenguaje, si yo le tengo en cuenta estas 5 partes de la oración, yo estoy dando una oración, digamos que completamente estructurada, o que informe cosas como bien detalladas, ¿no? Entonces que haga parte del sujeto, tengo un sujeto, el verbo, complemento, un tiempo, un lugar, de manera que yo a estas 5 partes o de las 5 cosas podría generar preguntas, ¿sí? Porque la idea es luego, pues no solamente hablar de estructuras, no oraciones, sino que yo pueda crear preguntas a partir y de ver, aparte de los diferentes usos que yo puedo tener de esos, que yo creo que ya los conocen, pero que es importante que, digamos, o no está más hacer el review. ¿Sí? Los WH questions. Estas palabras, ¿no?, que son muy, muy útiles y principalmente son para preguntar, no solamente se podría utilizar, digamos, para hacer el ejemplo con el más usado, que yo creo que, bueno, en mi opinión, la idea es que ustedes también sugieran, ¿no?, o que comenten también cuál sería o cuál consideran que es el más usado de los WH. Yo pues diría que es el what, porque es el que más se utiliza o con mayor frecuencia, y no solamente para preguntar, sino también que crea una unión. Por ejemplo, yo hago la siguiente pregunta. Digo,
What do you want? Y esto es una pregunta en presente. ¿Sí? What do you want? Esta pregunta, ¿qué quiere decir? Bueno, preguntémosle a Viviana. ¿Qué quiere decir esta pregunta? What do you want? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Sí. Ujú. Exacto. ¿Qué quieres, no? Así. ¿Qué quieres? Listo. ¿Qué quieres? Digamos que a esto yo responda, y estoy poniéndolo como ejemplo, que diga, this is not what I want. This is not what I want. ¿Tú qué entiendes en esta respuesta, Diana? This is not what I want. Esto. Voy a subrayar el ejemplo. Entonces tengo, what do you want? This is not what I want. Y estoy uniendo, ¿no? Porque entonces podría hacerlo diferente o podría hacer como en la pausa. This is not what I want. ¿Qué entiendes aquí, Viviana, en la respuesta? This is not what I want. Esto es lo que no quiero. Sí, Esto no, digamos que en la traducción dirías esto no es. lo que quiero. Piensa que iría así. Exacto, pero entonces, y también traduciendo el sujeto. Esto no es lo que yo quiero. This is not Quiero. what I want. ¿Sí? ¿Qué quieres? Esto no es lo que quiero. Entonces, fíjate que en la pregunta está inicial, ¿no? Es la primera palabra que se pone o que ubicamos, ¿no? Para crear esta pregunta, ¿qué quieres? What do you want? Y aquí se traduce ¿qué? El qué de qué, ¿no? Creando preguntas. Pero por otro lado tengo, this is not what I want, pero en este caso nos referimos ya que no es un qué, sino que se vuelve un lo que, ¿sí? Y bueno, también hay que tener en cuenta que what no solamente es qué, ¿no? Entonces hagamos como unas 3 lineecitas. Ya descubrimos 2, ¿cuál sería la tercera? Entonces tengo, listo, un significado es que. Otro significado que ya acá descubrimos que fue lo que. Pero nos falta un significado de what. ¿Cuál sería? ¿Cuál nos hace falta? Chicos. Tengo ¿Cuál, no? pero de what. O sea, un significado es que. Otro ¿Cuál? es lo que. ¿Cuál? Exacto. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando digo, what is your name? What is your dad? What is your dad? What, ¿no? Entonces, en este caso, este sería la tercera traducción que le podríamos dar a what. ¿Sí? Bueno, dejemos de este pantallazo también guardado a ustedes. Todo, pues, estos apuntes no están de más, siguen siendo útiles en el momento de pronto que nos sirvan. ¿Sí? Ahora, pues, ya no en la libreta y apuntada, o el cuaderno, sino que pues el pantallazo nos guarda la imagen, ¿no? Tal vez se vuelve una memoria más bien fotográfica. Listo. Entonces, what do you want? This is not what I want. Tengo 3 auxiliares, pero, y bueno, ahora sí retomando pasado. ¿Sí? Aparte del pasado, y aquí yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Voy a borrar todo. Igual esto ya quedó en el chat. ¿Cómo les quedaría? Voy a escribir aquí primero la oración. Lo voy a hacer como a estilo de texto. Un pequeño texto. Y digamos que nosotros trabajamos en una panadería. Esto como para cambiar el sitio. Desde que
teníamos unos 20 años. Luego decidimos, no, debes cambiar, bueno, si ponemos esto. Luego decidimos buscar el nuevo trabajo. Y bueno, yo creo que sí la idea es llegar a como a este punto del where con estos uniones progresivas. Y cuando estábamos yendo a casa, encontramos un aviso en una pared donde decía que se buscaban panaderos para la nueva panadería del centro. Uy, se me acabaron los caracteres. Panadería. Dejémoslo por aquí y le agrego luego del centro. Bueno, yo sé que está un poquito extenso, pero entonces la idea es cómo nos quedaría este corto texto. Nosotros trabajamos en una panadería desde que teníamos 20 años. Luego decidimos buscar un nuevo trabajo y cuando estábamos yendo a casa, encontramos, y aquí fíjense que vamos a utilizar uno de esos WH questions para hacer la conexión. Y cuando estábamos yendo a casa, encontramos un aviso en una pared donde decía que se buscaban nuevos panaderos para la nueva panadería del centro. ¿Sí? Ahora este es el nuevo texto. Voy pero ya no se puede tomar de aquí, sería entonces. Lo voy a ir escribiendo aquí en el chat. Nosotros para que lo puedan ver, o sea, no solamente en la pantalla, sino pues también en el chat. Entonces nosotros trabajábamos en la panadería desde que teníamos 20 años, viene siendo la primera parte. Nosotros trabajamos en una panadería desde que teníamos 20 años. Bueno, y la segunda parte del texto viene siendo, luego decidimos buscar un nuevo trabajo y cuando estábamos yendo a casa, sería, luego decidimos buscar un nuevo trabajo. Luego decidimos un nuevo trabajo, en este caso sí podría ser la variedad de trabajo o empleo. Así sí ya se puede decir, bueno, digamos que el término de employee se puede utilizar también, sino que en el ejemplo anterior la idea era utilizar work, entonces digamos que en todos esos cambios. Luego decimos buscar nuevo trabajo y bueno, aquí punto para decir que cuando estábamos yendo a casa, estamos yendo a casa, encontramos un aviso en una pared. Listo, esa sería la segunda parte.
cuando estábamos en una pared, cuando estábamos yendo a casa, encontramos una vez en una pared donde decía que se buscaban, donde decía que se buscaban. Bueno, yo creo que eso se puede dar como a estos avisos, pero entonces ya no es que se busca a alguien como una especie de preso que se voló y lo están buscando, ¿sí? Sino que se busque como de manera de un cambio, ¿no? Algo como para renovar. Lo que se buscaban, no. Se buscaban panaderos para la nueva panadería del centro. Listo, aquí está. Bueno, serían como las tres partes, dividiéndolo en tres de este texto, y pues la idea es cómo nos queda primero textualmente y luego cómo hacerle la lectura del mismo para también verificar y ir viendo cómo estamos pronunciando estas oraciones. Porque la idea es tener diferente tipo de vocabulario y ver cómo se está pronunciando. Bueno, Víctor nos ha enviado la primera parte. Bien, we have been working at a bakery since we were 20 years old. Bien. Bueno, yo creo que es bien curioso, ¿no? Porque no lo están, y de hecho esa era la misma parte y era lo que se quería llegar. Es buenísimo, ¿no? Que ya digamos que ya conozcan estas partes. Por ejemplo, yo lo pude haber traducido muy literal, ¿sí? Y decir we worked y solamente dejar work en pasado, o sea, como es regular, agregarle ld y decir we worked at a bakery since we were 20 years old, o sea, no utilizar el have been, ¿sí? Pero entonces, contextualmente, muy bien, estoy leyendo aquí a Andrés y a Viviana, contextualmente, digamos, o cómo se diría en inglés, ¿no? Que esta es la parte fundamental. Que si yo que la manera, digamos, que más apropiada, como lo dirían ellos, hablando de los nativos, ellos no dirían trabajamos, sino dirían we worked, ¿sí? Porque uno se va, o a veces lo dice simplemente como en la manera como es en pasado. Y bueno, y esto denotándolo va haciendo como el cambio, la comparación más bien, ¿sí? Como cuando uno se expresa, dice, no, es que nosotros llevamos como 20 años trabajando, entonces ese llevamos se vuelve, o la manera más apropiada de traducirla es ese have been, ¿sí? Hemos estado, entonces uno ya empieza a ponerlos perfectos. We have been working, y ese sería perfecto progresivo en pasado. We have been working in a bakery since we were 20 years old. Muy bien, ¿sí? En este caso, bueno, Andrés ya nos adelantó una parte. Since we were 20 years old, then we decided to look for a new job. Y aquí hay un phrasal verb, y esto es lo que quería también que encontrar, ¿no? Porque esto es bastante, digamos que eso es una buena noticia, me parece muy bueno, que ya el uso de los phrasal verbs sea muy cotidiano, ¿no? Que yo los tengo muy presentes en mi vocabulario y en la manera como uso el inglés, ¿no? Que yo sepa, bueno, ya no pongo search, sino que digo look for, listo, bien, o digo look up, bien. Entonces ya tenemos la primera parte. Luego dice, bueno, sería la parte de cuando estábamos yendo a casa, encontramos un aviso en una pared. ¿Sí?
Bueno, yo estoy viendo. When we have been working, bueno, luego estuvo Giselle. Then we decided to search a new job. Luego, when we went to home, we found a notice in a wall. Bueno, ya dice Giselle. Luego está el de Diana. Then we decided to look for a new job. When we were going home, we found a notice on a wall. Bien. Y la idea es esta, que empecemos como darlo de manera constructiva, ¿no? Pues los errores que tengamos y así mismo empezar a corregirlos, porque la idea es pues manejar un muy buen manejo tanto de vocabulario y del uso de preposiciones y de cambios de palabras que muchas veces debo hacer para que tenga, digamos, que una mejor, hablando simplemente o en resumen de la sintaxis que yo creo en inglés. Luego Andrés, when we were going home, we found a notice on a wall. Bien. Aquí hay un salto diferente, ese que decía, ¿sí? ¿Y quién decía, no? Eso se vuelve una voz pasiva, ¿sí? Sin querer, ¿no? En medio del ejemplo, terminamos creando una voz pasiva. Para decir ese dónde decía, o que decía, ya podría ser como la interpretación y variar el que decía, o donde decía, sí que ese es donde decía. Aquí puedo utilizar uno de estos WH agregando el passive voice. Bueno, mientras tanto, Giselle, ¿me escuchas? ¿Sí? Yes, sure. Ok, Giselle, yo creo que ya te diste cuenta, digamos que cambios, digamos que el search se puede dejar de como buscar. De pronto sería más común hablar de un look for, digamos que llevándolo al entorno hablado, es mucho más común escuchar y ver look for. Y luego ese where when, esa es la parte que me causó como curiosidad, porque el when we were went, ¿sí? ¿Estás viendo tu cuadrito donde dejaste el fragmento de texto? Teacher. ¿Sí? O sea, ¿por qué poner el went? Giselle, ¿por qué pusiste when? O sea, bueno, when we Pues were. yo lo puse como que cuando nosotros fuimos a casa. O sea, no, Bueno, pero entonces aquí habría un cambio. Entonces, cuando fuimos, when we went. When, we y went. Pero como pusiste el where, o sea, hay un digamos que una relación, una conexión tal vez que no se puede soltar cuando digo estaba caminando, estaba comiendo. Aquí directamente es tener en cuenta que tiene una relación directa o digamos que siempre lo vamos a encontrar ese progresivo con un to be. En este caso, pues son los de pasado que es, y en este caso la oración es were. ¿Sí? Podría ser was, pero pues como estamos hablando de nosotros, entonces por eso está were y sería el cambio. O decir, when we were going, ¿sí? Entonces cambio ese went por going. When we were going home y podría saltar, esto digamos es un salto que si yo quiero, lo hago y, o digamos que, o bueno, digamos que, ¿qué expresa esto? Cuando yo le quito el to home, que yo conozco cómo lo dicen ellos, hablando de los nativos, porque ellos se comen ese to, digamos que lo omiten, ¿sí? Lo remueven de su expresión para dejar simplemente go home. O sea, yo no te digo go to home, te digo go home. ¿Sí? O el to, digamos que se usaría más si fuese el house. Ahí sí sería mucho más apropiado hablar de to the house. I'm going to my house, I'm going to the house. ¿Sí? Entonces, ahí sí tú. En este caso, sería mucho mejor si quieres, o sea, se lo puedes dejar, pero para que sepas, digamos que, cuál es la razón, el motivo de que yo lo quite,
el to a home, o sea, antes de decir el, sino que, o sea, simplemente que dije el verbo go seguido con home, ¿sí? Eliminando el to. Y luego, pues que dijiste in a wall, digamos que aquí en este caso, la proposición, Giselle, es mucho mejor, ¿sí? Porque el in, como lo mencionábamos hace un momento, el in es que está dentro, ¿no? Entonces el aviso o el papelito no está dentro de la pared, sino que está sobre ella, entonces es mucho mejor, ¿sí? Ahí sería el cambio que deberías hacer, que debe ser para on, que queda on a wall, ¿sí? Si fuera in a wall, es como que está dentro, ¿sí? Tal vez rompiste la pared y está dentro, pero como es sobre, ¿no? Como que se ha pegado encima, es un aviso que se pegó sobre la pared, entonces on a wall. Bueno, a ver qué otros comentarios tengo luego. When we were going home, we found notice on a wall, listo. Then we decided to find a new job. Bueno, también find a, encontrar a new job. When we were going home, we found an ad on a wall. Bueno, entonces, ¿de qué viene este ad? Bueno, y eso es lo chévere, encontrar los diferentes aportes. Cuando yo, este ad, que me acorta, digamos que es una contracción de una palabra mucho más extensa, y bueno, antes de que yo la diga, me gustaría saber, Víctor, ¿ya sabes a qué contrae, o digamos que ese ad, qué contrae? Digamos, ¿a qué palabra extensa, de qué palabra extensa se está contrayendo? Sí, o sea, es una palabra un poco más extensa, pero se resume ad. Sí, señor. Perdón. ¿Cuál es la palabra que estás, digamos que es una contracción, ese ad, ¿sí? Es una manera informal de decirla, digamos que es más fácil porque es más práctico. Pero ¿cuál es la palabra completa de ad? El ad que tienes aquí. Dime. El at dead, ¿no? At home. No entiendo. Mira, al final dices, when we were going home, we found an ad on a wall. Ese Sí, ad, señor. ese ad es de contraer qué palabra, o sea, ¿o la conoces? Ah, pues anuncio. Pues sí, pero tú no dices anuncio en inglés, sino anuncio sería announcement. Ajá. Y está ad, entonces digamos que no Teacher, habría esa announcement, sino disculpe. otra. Ajá. Dime, Andrés, ¿eras tú, Andrés? Sí, yo pienso que ese AD es como de añadir, de adherir a la pared, ¿no? Bueno, entonces aquí ya estamos en otra parte. Entonces hagamos lo siguiente, voy a compartir nuevamente, porque pues es un lado y es lo chévere, porque pues de todas las opiniones simplemente llegamos como a nuevo conocimiento. Entonces bueno, todo esto inició de la contracción de AD, ¿no? Ad. Que incluso Chrome, si ustedes, o bueno, quienes cacharrean un poquito más el computador, el navegador Chrome tiene una aplicación que se llama AdBlock, ¿sí? Así con AD, AdBlock, ¿sí? Esto es de advertisement, ¿sí? Y el advertisement viene de un término, y esto es de marketing, de anuncio, ¿sí? El notice es más de noticias, es más, digamos que es un término un poco más viejo, porque antes eran en las paredes, ahora es en las paredes de las redes sociales. Entonces, el término viejito, por decirlo así, es the notice, ¿sí? Ad, the advertisement. Advertisement. Démosle un poquito. ¿Sí? Y el otro de adherir sería de que yo diga ad, y este ad viene, ay, se me corre, de que yo diga addition. ¿Sí? Esto como y el otro, bueno, se me pasa un poco, announcement. Todos estos términos, creo que el announcement lo escribí un poco mal. Igual aquí simplemente podemos verificarlo. El announcement. Creo que sí. Announcement. Un anuncio. ¿Sí? Esta palabra, esta que estamos viendo en este momento en pantalla, es de anuncio, ¿no? Entonces un anuncio puede ser una valla publicitaria, puede también referirse a algo que yo les mencionaba,
¿sí? O que digamos que es más usado por the UK people, ¿sí? por los británicos, the British people, is more likely to use this word. But if we use ad comes from the United States, it is the most common word for advertisement. ¿Sí? Es la forma corta, it's the shortcut, it's the short way to express this idea, ¿sí? El anuncio. Entonces, y volviendo un poquito, y esto retomándolo aquí en español, si vuelvo al término viejito, es de notice, ¿sí? Como cuando en una pared, en una plaza, en un mercado dejaban los anuncios, se compra una finca, se compra una casa, se vende algo, ¿sí? Este tipo de anuncios, y antes eran noticias, por decirlo así, por eso viene este término de notice, de que todo esto se pegaban en paredcitas. ¿Sí? Entonces, ahí había uno, dos, ¿sí? Esto como para darles un ejemplo. Y digamos que este es el que podríamos llamar, ¿sí? Como el announcement. O más viejito, pues que las no sé, aquí texto. Y que digamos que arribita contenga el título de notice, ¿sí? El anuncio. Esto, pues como les menciono, entonces que es algo como más históricamente a algo más antiguo, ¿no? Como cuando en el viejo oeste, entonces que ponían el se busca y entonces aquí estaba la carita del malo y aquí decía wanted. ¿Sí? Y ese wanted no es querido, sino buscado, ¿no? Wanted, bueno, se me fue un poco feo el término, el dibujo, pero... Y bueno, diferentes anuncios escritos. Y diferentes... Esto como para darles un ejemplo. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan. Sí, pues que puede solamente una palabra, pero entonces lo chévere y eso es lo bacano, pues de poder conocer la diferente historia y de por qué se utiliza más un término que otro, ¿sí? Porque actualmente, y pues por la misma modernidad y por el cambio, digamos que social, ¿sí? También hay términos que se dejan de usar y que ahora uno simplemente ve los que más aparecen por el mismo cambio, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿queda alguna duda? ¿Tienes alguna duda, Andrés, Giselle, Viviana, Víctor? No, teacher. No, Bueno, teacher. ok, bien. Y bueno, y esto de los términos del anuncio, porque digamos que eso sería una sola palabra, o el aviso publicitario. ¿Ya conocían esos términos o ya conocían el porqué de las contracciones o no lo conocían? Bueno, chicos, pues igual lo importante es tener en cuenta pues el porqué, ¿no? De por qué se han utilizado estos términos, de que los reconozcamos y los podamos, que es lo importante, ¿no? Yo he visto pues que se ha hecho de la mejor manera, pero pues todas esas duditas y tal vez estos pequeños errores nos hacen que mejoremos mucho mejor la creación textual. Ya luego de esto, pues empezar ya un poquito más avanzado. Yo espero que el próximo martes ya pasar ahora sí y hacer de una vez la comparación de un presente pasado y con un futuro principalmente, y de todos los temas que pueden abarcarse solamente en un tiempo gramatical sin decir o sin cerrarse solamente que es simple, que es con to be, que es progresivo, que es perfecto, ¿sí? Sino simplemente tomarlo un poquito más amplio. ¿Listo? Entonces, por hoy, y bueno, hoy ya es 1 de octubre, desearles una feliz tarde y esperar que nos podamos reunir nuevamente en la próxima sesión, que es el martes de la siguiente semana, que es ya les digo, es el 6. El próximo 6 nos estaremos reuniendo nuevamente en el mismo horario y pues muchas gracias también por su atención, por su asistencia. Cualquier duda
que presenten nuevamente, o bueno, para las próximas sesiones recuerden que la idea es generar esto más dinámico, que ustedes estén aportando y generando pues más información a partir de cada sesión. Entonces, bueno, no siendo más, me despido, Andrés, Giselle, Víctor y Viviana. Nos vemos nuevamente el próximo martes 6 de octubre. Estén atentos de su correo institucional. Okay, teacher, bye. Okay, teacher, thank you, bye. Ok, que pasen muy buena tarde. Goodbye. Igualmente. Goodbye, teachers. Take care. Take care, guys.